Caracas, Petare, Catia, 23 de enero, La Guaira, Miraflores, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz, Barquisimeto y Puerto Ordaz amanecen en este universo alternativo del 10 de enero de 2026 como un solo territorio cubierto por una nube gris que no se disipa, una mezcla de polvo, humo, ceniza y gases que ha convertido el cielo venezolano en una bóveda opaca donde ya no se distingue el sol. Desde las primeras horas del día, las radios clandestinas, los canales satelitales de emergencia y las redes que aún sobreviven transmiten sin cesar una sola frase que se repite como un eco. La ofensiva final ha comenzado. En este mundo ficticio, una intervención extranjera que llevaba 10 días de combates urbanos, sabotajes y resistencia irregular ha escalado hasta niveles que nadie creía posibles, y la población civil, atrapada entre frentes, ha quedado convertida en el centro de una tormenta de fuego, propaganda y desesperación. Las imágenes que recorren las pantallas muestran una Caracas irreconocible. Barrios enteros aparecen reducidos a esqueletos de concreto ennegrecido, avenidas cubiertas de vehículos abandonados y miles de personas desplazándose a pie con lo poco que pudieron rescatar, buscando refugio en zonas que creen menos expuestas. En Petare y Catia, los dos gigantescos cinturones populares del este y el oeste, los combates ficticios de esta crónica han alcanzado su punto más alto. Columnas de humo se elevan de manzanas completas, mientras drones zumban sobre los techos destruidos y helicópteros sobrevuelan a baja altura. Los relatos de quienes logran huir hablan de incendios imposibles de apagar, de edificios que ardieron durante horas y de calles que se convirtieron en trampas mortales para quienes intentaban escapar. En este escenario alternativo, los portavoces militares aseguran que se trata de operaciones de neutralización contra milicias armadas que, según ellos, se esconden entre la población. Las autoridades del bando interventor hablan de un avance decisivo, de la caída inminente de los últimos bastiones y de una victoria estratégica que pondrá fin a la guerra. Desde una residencia presidencial en Florida, el líder estadounidense de este universo transmite mensajes casi cada hora, repitiendo que la operación es necesaria, que el enemigo es implacable y que los sacrificios son el precio inevitable para una supuesta liberación. En sus discursos, menciona cifras de producción petrolera que ya estarían fluyendo bajo control extranjero y promete beneficios económicos para su país, mientras justifica la devastación como una consecuencia de la resistencia local. En contraste, las voces que salen desde Venezuela en esta ficción hablan de un colapso humanitario total. Los hospitales improvisados están saturados, muchos sin electricidad ni insumos básicos. Los médicos y enfermeras que aún permanecen trabajando lo hacen en condiciones extremas, tratando de salvar a heridos por explosiones, derrumbes y quemaduras, mientras la falta de agua potable y medicamentos multiplica las infecciones. Las morgues, cuando aún existen, están desbordadas, y en muchos barrios los cuerpos son enterrados en fosas improvisadas o simplemente quedan en las calles, envueltos en mantas o cartones, porque nadie puede trasladarlos. Los testimonios que circulan en redes cifradas describen escenas de caos absoluto, familias separadas durante evacuaciones apresuradas, niños perdidos en medio de multitudes que huyen, ancianos que no pueden moverse y quedan atrapados en edificios dañados. En Maracaibo y Valencia, según esta narrativa distópica, la lucha por el control de refinerías y depósitos de combustible ha provocado enfrentamientos entre facciones rivales, algunas alineadas con el gobierno local, otras con fuerzas extranjeras o simplemente con bandas que buscan sobrevivir en el vacío de poder. En plazas y avenidas se han producido disturbios, saqueos y choques armados, mientras la población intenta conseguir comida, agua o una forma de salir de las zonas más afectadas. A nivel internacional, el impacto de esta guerra ficticia sacude a todo el planeta. Gobiernos de distintas potencias condenan la operación, mientras otros la respaldan o guardan silencio estratégico.
En los foros diplomáticos se habla de crímenes de guerra, de violaciones masivas al derecho humanitario y de la posibilidad de sanciones, bloqueos o incluso una escalada aún mayor del conflicto. En países vecinos, millones de refugiados intentan cruzar fronteras saturadas, creando una crisis migratoria sin precedentes en la región. Ciudades de Colombia y Brasil colapsan ante la llegada de oleadas humanas que huyen del fuego y el hambre, mientras organizaciones internacionales advierten de una catástrofe humanitaria de proporciones históricas. Dentro de Venezuela, en este futuro alternativo, la sociedad está fracturada. Hay sectores que ven la intervención como una oportunidad para acabar con un régimen que consideran responsable de años de crisis y miseria. Otros la perciben como una invasión que ha destruido lo poco que quedaba del país. En los barrios más golpeados, la gente no habla de ideología, sino de supervivencia, cómo encontrar comida, cómo evitar las zonas de combate, cómo proteger a los niños y a los ancianos. Las escuelas están cerradas, los mercados vacíos, y el dinero ha perdido casi todo valor, sustituido por el trueque o por la simple fuerza. Los analistas de este universo ficticio advierten que, incluso si una de las partes declara una victoria, el país quedará marcado durante generaciones. La infraestructura eléctrica, los sistemas de agua, las carreteras y los puertos han sido severamente dañados. Las principales ciudades se han convertido en laberintos de ruinas, y la reconstrucción, si alguna vez ocurre, requerirá décadas y una inversión gigantesca. Además, el trauma psicológico de millones de personas, especialmente de los niños que han crecido entre sirenas, explosiones y desplazamientos, será una herida profunda y duradera. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la noche cae temprano debido al humo que oscurece el cielo. Las pocas luces que quedan funcionan con generadores improvisados. La gente se mueve en silencio, temerosa de llamar la atención. Cada sonido fuerte puede significar un nuevo bombardeo, un derrumbe o un enfrentamiento cercano. En esta crónica de ficción, Venezuela se ha convertido en un símbolo extremo de lo que ocurre cuando la política, la guerra y los intereses económicos se mezclan sin límites, dejando a la población civil atrapada en medio. A medida que pasan las horas de ese 10 de enero de 2026 alternativo, la incertidumbre crece. Algunos reportes hablan de avances militares, otros de nuevas zonas devastadas. Los discursos triunfalistas contrastan con las imágenes de destrucción total. Nadie puede decir con certeza cuánto durará el conflicto ni cuántas vidas más costará. Lo único claro en esta narración es que el país ha entrado en una de las etapas más oscuras de su historia ficticia, una en la que cada amanecer trae más preguntas que respuestas y en la que la palabra futuro parece cada vez más difícil de pronunciar. Y así, en medio de cenizas, desplazamientos masivos y un mundo que observa con horror y desconcierto, esta Venezuela imaginaria queda suspendida entre dos posibilidades igual de inquietantes: una ocupación forzada que promete orden a costa de ruinas, o una resistencia interminable que prolonga el sufrimiento de millones. En cualquiera de los dos caminos, el precio humano ya es incalculable, y la nación, al menos en este relato distópico, ha quedado marcada para siempre por el día en que la guerra alcanzó su punto de no retorno. En los días que siguieron a ese 10 de enero de 2026 ficticio, la situación dentro de Venezuela no se estabilizó como anunciaban los comunicados militares. Por el contrario, el país comenzó a fragmentarse en zonas controladas por distintos actores armados. Algunas áreas quedaron bajo presencia directa de fuerzas extranjeras que patrullaban refinerías, puertos y aeropuertos,